Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Únicamente la fe verdadera, la fe cristiana auténtica, tiene el concepto adecuado de Cristo. Lo considera como el ungido, el verdadero y perfecto Salvador. Es verdad que hay otros tipos, podemos decir así, de cristianismo, entre comillas, que no lo son, que pretenden serlo, donde también se habla de Cristo, pero no en cuanto a su verdadera naturaleza y obra, en cuanto a su gloria. El Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo. Por eso, Él, que fue ordenado por el Padre y ungido por el Espíritu Santo para ser nuestro supremo profeta y maestro, que nos ha revelado plenamente el secreto y voluntad de Dios acerca de nuestra redención, para ser nuestro único y supremo sumo sacerdote, quien, por el solo sacrificio de su cuerpo, nos ha redimido, intercede continuamente delante del Padre por nosotros, para ser nuestro eterno Rey, que nos gobierna por su palabra y su Espíritu, y nos guarda y conserva la redención que nos ha adquirido. Esta cita de este catecismo cristiano maravilloso, catecismo de Heidelberg, nos muestra que para un cristiano, Cristo es el todo, el perfecto Salvador, porque conociéndole a Él y creyendo en Él, no necesitamos nadie ni nada más para acercarnos a Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel y la restauración de la vista a los ciegos. Estas palabras de Isaías se refieren a Jesús mismo, cuando se habla de su ministerio maravilloso en este mundo. Cristo es perfecto, no solamente por su belleza y su pureza, sino también por esa obra suficiente y más que suficiente, perfecta y completa para todos aquellos que se arrepienten y creen. Él es el profeta que nos revela la gloria del Padre y la voluntad del Padre. Ese profeta prometido, que iba a venir, el cual debíamos escuchar, porque solo Él es la palabra viva. Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, que es la palabra suprema y gloriosa, la palabra completa y perfecta, la última palabra. Y por esto nosotros estamos confiando en Él como aquel que nos revela a Dios y lo hace de un modo perfecto y glorioso, no solamente en sus palabras, sino también, por supuesto, en su obra, en su persona. Él es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Porque se habla aquí de que una vez que por sí mismo hizo ese sacrificio, Él se ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas, porque ya no tiene nada más que hacer, nada más que cumplir. Tristemente, la religión enseña que Cristo tiene que ser sacrificado cada día, cada instante, en todo lugar, porque aún los pecados no han sido completamente redimidos por la cruz del Calvario. Aún muchos enseñan y creen que deben purificar sus pecados a través de su propia religión y de las obras que supuestamente les mandan hacer sus líderes religiosos, pero esto es porque ignoran, por desgracia, la perfecta obra de Cristo. Cuando Él dijo consumado es, está todo finalizado. Por eso dice Hebreos que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, porque ya se acabó su obra en cuanto a la redención, solamente falta la glorificación cuando Él regrese. Por eso
habiendo asegurado nuestra salvación por completo, la sangre del Mesías, la sangre de Cristo, que mediante su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, va a limpiar también nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. No solamente nos justifica, sino que también nos santifica, en el sentido que nos va purificando, quitando de nosotros los que hemos sido ya justificados por la fe, en base a su gracia, en base a su cruz. Nos está santificando para cambiar nuestros corazones de piedra, para transformar nuestras vidas, para que de ese modo nuestras conciencias puedan guiarnos en la pureza de la palabra de Dios y no acusarnos y reprocharnos por nuestra iniquidad, por nuestra maldad. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios, el cual intercede por el Padre. Sí, podemos pecar, pero mira lo que dice el Señor. Hijitos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Porque, habiendo sido declarados justos por su sangre, por medio de él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Los cristianos caen en pecado, pero no voluntariamente. Anhelan vivir para su Salvador, porque Él reina en ellos, Él gobierna en ellos, por medio del bendito Espíritu Santo, por medio de la palabra eficaz de Dios. Él, Cristo, reina en su iglesia, protege a su iglesia, y Él guía a su iglesia hasta la eternidad. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Significa que Él va a hacer que las puertas del Hades no van a prevalecer jamás contra la iglesia, porque Jesús prometió: yo les doy a mis ovejas vida eterna, para que ninguno de ellos perezca. Nadie les arrebatará de mi mano, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Por eso tenemos esa seguridad completa en que nuestro Salvador, que es perfecto, reina sobre toda la creación, pues Él mismo también la creó, junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. Pero Él nos gobierna y nos protege y garantiza nuestra salvación. Porque la salvación no depende de cuán bien lo estoy haciendo, sino depende de su obra perfecta, completa, acabada, una vez y para siempre, en la cruz del Calvario. Por eso nosotros podemos tener una completa seguridad, no basada en cuánto oro o cuántas ofrendas doy, cuántas limosnas o cuán buena persona me consideran los demás. No está basada mi salvación en qué bien lo estoy haciendo hoy, o qué bien lo hice el otro día, cuando no pequé tantas veces como antes. No. Nuestra justicia es la única justicia que nos puede dar Cristo. Esa es la única justicia que está por encima de los fariseos, por encima de cualquier otra religión. La única justicia que Dios acepta es la perfecta de Cristo Jesús. Por eso dice aquí que Él, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ya lo ha hecho. No necesita nunca más ir a una cruz, ni ningún tipo de sacrificio, sino que simplemente Él ya lo ha hecho y nosotros nos apropiamos y nos beneficiamos de ese sacrificio siempre que venimos a Él, porque somos miembros de Él, somos miembros de su carne y de sus huesos, le pertenecemos a Él, y Él garantiza que vamos a ser salvos. Nadie puede condenarnos porque ya en Cristo hemos sido justificados. La seguridad de un creyente, el gozo de un creyente, el deleite de un creyente, la plenitud de un creyente está en Cristo. En Él estamos completos. Él es nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestra santificación, nuestra redención. Cristo es maravillosamente perfecto. ¿No te asombra que Él sea tan precioso? Que Él para nosotros, como dice Pedro, para nosotros Él es precioso, pero para otros es roca de caída, piedra de tropiezo, porque al no confiar en Cristo completamente, sino al creer que también tienen que añadir su putrefacta religión, sus obras manchadas y contaminadas de debilidad y de pecado, al querer añadir
a la obra perfecta de Cristo nuestra propia miseria y debilidad y nuestra propia maldad y arrogancia, nos apartamos definitivamente de Cristo. Pero cuando alguien entiende que Cristo es todo lo que necesita, entonces empieza a deleitarse. Como alguien muy bien dijo, Señor, tú eres mi justicia y yo soy tu pecado. Lo único que yo aporto a la salvación es mi propio pecado y debilidad, pero Cristo me da a cambio, cuando yo entrego mi pecado, su justicia, su perdón, su purificación, su vida en mí. Qué maravilloso es Cristo. No hay ninguno como Él. Él es absolutamente todo lo que podamos necesitar y anhelar. Él es para nosotros precioso. Vamos a orar. Señor Jesucristo, nos inclinamos ante ti en adoración, no solo por la majestad y gloria y perfección divina que como segunda persona de la Trinidad hay en ti, no solamente por la misión maravillosa de ser profeta, sacerdote y rey de tu iglesia, sino también porque tú eres magníficamente bello. En ti hay plenitud de gozo. En ti, Señor, hay dulzura y perfección, descanso, consuelo, fortaleza. En ti, Señor, se encuentran las fuentes de la vida. En tu plenitud hay gracia sobre gracia. Así que te pedimos hoy que podamos adorarte y disfrutar de esa gracia que ya ganaste para nosotros en la cruz del Calvario, cuando nos purificaste de nuestros pecados y nos diste vida. Señor, revélate también a aquellos que, como nosotros antes, caminan en la ignorancia de una religión falsa o caminan en su propia arrogancia, creyendo que su vida es lo mejor cuando nuestras vidas sin ti son lo peor. Revélate a ellos como también lo hiciste a nosotros mediante tu maravilloso Espíritu Santo. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hasta el próximo día.